En conmemoración de la muerte del compositor Konradin Kreutzer, Heidegger reflexiona sobre el pensar técnico, el pensar meditativo, la huida del pensar que caracteriza al hombre contemporáneo y se refiere a la circunstancia del desarraigo de los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, identificando las consecuencias de ciertos dispositivos técnicos en agudizar ese desarraigo, esa pobreza del pensar, esa falta del pensamiento que va de la mano con una pérdida de las raíces que nos permiten identificarnos en nuestra tierra natal. Específicamente Heidegger reflexiona sobre los efectos de la televisión, sobre los efectos de la radio, que obnubilan, que distraen, que empobrecen esa capacidad del pensar meditativo de dar cuenta de nuestro ser en el mundo. Eso desde la perspectiva heideggeriana. Desde luego, desde el análisis sociológico, desde el análisis de la filosofía social, que tiene un elemento verdaderamente crítico, por ejemplo, desde el marxismo hasta la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, los medios de comunicación, la industria del entretenimiento adquieren un matiz mucho más perverso en cuanto a su función en el modo de producción capitalista. Desde la teoría del valor de Marx se puede hacer el análisis de cómo los trabajadores en la industria del entretenimiento siguen el esquema de la fábrica en el sentido en el que son proletarios ya que producen plusvalía, porque la circunstancia de ser proletario no depende de cuán mísero es el salario, no depende de la magnitud del valor del salario, sino depende de la relación social a los medios de producción. Si un trabajador no tiene el control de los medios de producción, si un trabajador produce plusvalía, produce un valor excedente en el proceso de producción de mercancías que el capitalista de esa industria o sector particular de la economía se apropia, entonces debe ser considerado como un proletario. Luego los actores de cine, todos los que trabajan en las diversas ramas de la industria del entretenimiento, primero producen mercancías que responden a lo que Marx denomina en el primer tomo del Capital, las necesidades surgidas de la fantasía. Segundo, producen plusvalía. Y tercero, son víctimas de lo que Lukács llama la cosificación y lo que el joven Marx llamaba la alienación entre el productor y su producto, y lo que en términos de la economía marxista podríamos entender bajo la forma de la subsunción del trabajo asalariado en el capital. Quiero centrarme en la industria del entretenimiento y en sus consecuencias negativas desde la perspectiva heideggeriana, ya que en este discurso que hoy en día podemos leer bajo el título de Gelassenheit, en alemán serenidad, vamos a encontrar que Heidegger declara que las películas, la televisión, la radio llevan diariamente a los televidentes a ámbitos insólitos, y está pensando específicamente en los alemanes en el contexto de su diagnóstico del desarraigo. Aquí, a manera de paréntesis, hay que tener cierta precaución con la concepción heideggeriana de la tierra natal y del arraigo, porque ya que Heidegger perteneció al partido del nacionalsocialismo y jamás se pronunció acerca de los campos de concentración, hay una polémica y una controversia en torno a los cuadernos negros de Heidegger y en torno a su posible relación con el nazismo en términos de su filosofía como tal, porque él, cuando fue director de la Universidad de Friburgo, fue abiertamente nazi, perteneció al partido nazi, pero la duda persiste de hasta qué punto el antisemitismo y la esquizofrenia nazi encuentran su lugar en el pensamiento de Heidegger. Cuando hablamos de arraigo en Heidegger hay que pensar en la frase del poeta Johannes Hebel, que afirma que nos guste o no, todos nosotros somos plantas con nuestras raíces firmemente arraigadas en nuestra tierra natal y debemos dar fruto para alcanzar el aire del éter. El éter en el poema de Hebel representa lo universal, es decir, un artista o un filósofo debe ser consciente de las raíces que lo conectan a una tierra natal específica, pero al mismo tiempo su obra debe permitir alcanzar la cima del éter, que es lo universal, debe poder decir algo universal. Por ejemplo, los escritores del boom latinoamericano, Gabriel García Márquez en particular, tienen un arraigo, su literatura
tiene conciencia del lugar de enunciación de lo que están creando, de lo que están narrando, pero al mismo tiempo la calidad narrativa de su literatura tiene un alcance universal, y esto ocurre con todos los grandes escritores de la literatura universal. Dostoyevsky ciertamente tiene arraigo con Rusia, lo mismo Tolstoy, Albert Camus con Francia, Homero con la Hélade, pero al mismo tiempo estas obras, desde Shakespeare hasta el boom latinoamericano, logran alcanzar lo universal. En ese sentido hay que tomar el arraigo en Heidegger, de manera que cuando Heidegger habla del desarraigo, eso va de la mano con lo que en Gelassenheit, en Serenidad, denuncia como Gedankenlosigkeit, falta de pensamiento, Gedankenarm, pobreza de pensamiento, Gedankenlos, faltos de pensamiento, que son diagnósticos que hace Heidegger sobre el hombre contemporáneo en el contexto de la huida del pensar. Y debemos preguntarnos hasta qué punto la industria del entretenimiento, como una forma de comercialización de mercancías que cada vez ocupa un lugar más pronunciado por la difusión de los medios de comunicación en la vida cotidiana de las personas, contribuye a esa huida del pensar meditativo, que lleva a una crisis que Heidegger denomina Seinsvergessenheit, el olvido del ser. ¿Hasta qué punto se puede ver esa crisis en términos de una crisis del lenguaje, en el sentido en el que se pierde la reflexión histórica, se pierde la profundidad filosófica, el asombro frente a la condición humana, se pierde incluso el contacto con la literatura, el arte, la ciencia, y se reemplaza todo con una inmediatez que tiene la finalidad de enajenar al consumidor? Tantos programas de televisión, tantas películas, tantas series, el auge del llamado entretenimiento entre comillas en las redes sociales, todo cumple una función de difundir mercancías que cada vez controlan más el tiempo, que cada vez empobrecen más el espíritu de los consumidores de estas mercancías. En distintas plataformas se comercializan diversa clase de contenidos que se caracteriza por su inmediatez, que se caracteriza por su superficialidad, que se caracteriza por crear un velo de malla, una cortina de humo que tiene una función de distraer. El proletario produce plusvalía. El proletario trabaja una jornada laboral, recibe un salario que no remunera la totalidad del valor que crea en esas horas de trabajo, y luego llega a la casa a consumir las mercancías de la mal llamada industria de entretenimiento. Se sienta a malgastar su poco rato de ocio viendo publicidad, viendo programas que empobrecen el espíritu porque no tienen ninguna profundidad filosófica, ni tienen ninguna trascendencia histórica, ni tienen ningún valor estético, ni tienen ninguna dimensión medianamente profunda, sino simplemente se trata de mercancías basura que se difunden masivamente por el monopolio del capitalismo. Esa industria del entretenimiento debe ser atacada desde dos frentes, por lo tanto. Primero, desde el frente económico, iluminado por la teoría del valor, que nos permite dar cuenta de cómo los artistas, productores, técnicos contratados en estas industrias son proletarios y están dentro de las dinámicas de la fábrica, producen plusvalía, y para ver la plusvalía en la industria del entretenimiento hay que comparar las ganancias de las películas con los productores, con los capitalistas que financian la industria de las películas, por ejemplo, de las series, de la televisión, con el salario que reciben los actores. A pesar de que es un salario monumental, hay un valor excedente del cual se apropian los capitalistas, y esa relación social del capital absorbiendo la mayor parte del valor que produce el trabajo asalariado es lo que determina la expresión de la lucha de clases, que no depende de si el salario es muy alto o muy poco en el caso del proletariado. El proletariado puede recibir un salario astronómico, pero mientras haya plusvalía, tiene una relación social en la que hay un conflicto de intereses claros con los burgueses. Y el otro frente del cual se debe atacar la industria del entretenimiento es una denuncia moral del deber ser, que hace un llamado a volver a los libros, a la literatura universal, a volver a la filosofía, a apagar el televisor, a no prestarle atención a esa difusión constante de publicidad que literalmente repite una y otra vez el mensaje de compra esto y lo otro, gasta el dinero que obtienes en un trabajo lleno de cosificación, lleno de alienación, lleno de producción de plusvalía y por tanto de explotación, malgasta tu ocio
perdiendo el tiempo en programas que se consumen como mercancías insustanciales, en el sentido en el que no aportan absolutamente nada a nivel intelectual, a nivel moral, a nivel cultural, y se trata por lo tanto de una forma de rechazo frontal contra estas formas de entretenimiento que polulan de la televisión, de las redes sociales, del internet en general, y que degradan la condición humana, que distraen, que conducen a lo que Heidegger llama la huida del pensar.